¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos. Gracias a vosotros por asistir, porque la verdad es que todo el mundo va muy justo de tiempo y el que, bueno, la gente comparezca en estos webinars y que dediquen parte de ese tiempo provisional cuando todos estamos, pues, todos estáis muy atareados y sobre todo de cara a final de año el proceso de renovación y con todas las subidas que hay en negociaciones, pues la verdad es que os agradezco personalmente que os hayáis incorporado en esta webinar, ¿no? Como bien ha anticipado Jordi, el objeto de la misma es un poco pues ver dentro de 45 minutos la famosa sentencia del tribunal inglés, la cual analizaba pues varios condicionados de pólizas y su interpretación. En base, pues sí que es verdad que en base a principio de derecho inglés, diferente del derecho español, pero bueno, también sabéis vosotros de que el mercado de inglés pues en coberturas internacionales tiene un gran peso específico en Europa. Normalmente suele ser el 50% de las primas de las grandes compañías y que por ende muchas pólizas se negocian allí con la central, incluso por dependencia del reaseguro, y aunque esta sentencia o los efectos de la misma se circunscriban en el derecho inglés, yo estoy convencido que las renovaciones pues podrá afectar en todo o en parte o en casos puntuales de la negociación de esta cláusula, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ha pasado durante este 2020? Bueno, durante este 2020 han pasado muchas cosas y de hecho tanto a nivel financiero, dentro del financiero, bancas, seguros, que es lo que lo comprende, pues ya se está calificando pues como un año de cisnes negros, ¿no? ¿Qué es un cisne negro? Cisnes negros son aquellas circunstancias que eran imprevisibles, que no se podían, bueno, no se podían predecir, incluso ni con la más sapiencia, tecnología y conocimiento de la gerencia de riesgos se pudieron detectar. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, pues que efectivamente la pandemia ha provocado pues unas pérdidas generalizadas de empresas, y no solo en nuestro país, sino a nivel de Europa y en todo el mundo. Es curioso también cómo otras partes o no han afectado tanto, se han recuperado de una manera rápida, pero sí que es verdad que en territorio europeo está generando pues un tema económico, unas pérdidas importantes, ¿no? Ya sabéis, en cuanto al equilibrar el derecho a la salud y a la vida y con los derechos económicos. Sí que es cierto que durante esta situación se han planteado reclamaciones y de hecho un ejemplo pues fue dentro del mercado inglés. Ha habido una preocupación generalizada pues por la redacción de las cláusulas que ahora veremos, por la claridad y sobre todo pues en la manera en la que favorecían o perjudicaban a los intereses del asegurado. Los problemas que se han generado han sido de incertidumbre, ¿no? Incluso la variación de las coberturas y la tipología de cada una de las pólizas pues, ha sido muy particular y realmente eso ha generado pues, dudas importantes. De hecho, con todas estas dudas, como sabéis, el pasado 15 de septiembre, ahora nos encontramos en un periodo de apelación, no todo el mundo ha apelado, pero sí que algunos están en apelación. El Tribunal Superior de Justicia inglés pues, dictó esta sentencia el pasado 15 de septiembre. Quizás también quería hacer referencia a veces cuando hablamos de sentencias, y en este caso particular, la vinculación de la sentencia afecta únicamente a las 8 aseguradoras que se incorporaron en este caso, que se conoce pues, a nivel genérico como el caso del test case. Cuando habléis del test case se están refiriendo a esta sentencia. La vinculación era únicamente para el territorio inglés y para estas 8 aseguradoras y lo que proporcionaba a la vez a extensión y fuera de estas otras, pues simplemente es una guía persuasiva. ¿Vale? Aquí el papel fundamental, que de hecho fue uno de los actores que inició este procedimiento, pues la Financial Association de carácter inglés, que es la FCA, que es, bueno, es el equivalente en toda parte, porque cada estado tiene sus funciones con esos organismos especiales de las funciones que le ocupan, ¿no? La FCA siempre procuró buscar aclarar las funciones como regulador, que es una de las primeras funciones que tiene, es la regulación de mercado, que funcione bien, que juegue todo el mundo el fair play, y cuando realmente hay una preocupación general, hay unas vías específicas, como fue el caso de generar este proceso. Aquí, como iréis viendo, no se resolvió de manera individualizada. El objeto de la sentencia, de hecho, no fue resolver de manera individualizada cada uno de los casos y reclamaciones que hubieron a raíz de la interpretación de esos clausulados. La final de la sentencia tenía como sentencia que es un fin básicamente jurídico y era
servir de prueba, de guía y de un precedente aclaratorio para en el futuro establecer la relación de causalidad. De hecho, incluso dentro del 1902 de nuestro Código Civil se marca eso, ¿no? La relación, tiene que haber unos hechos, tiene que haber una acción de responsabilidad y tiene que haber unas consecuencias, unos efectos que guarden conexión con los mismos. Pues bien, el objeto fundamental de esa sentencia fue establecer estos problemas de causalidad. Y de hecho, como aquí estamos comentando, el fallo no determina cuánto se va a pagar, sino que sirve básicamente de guía, ¿no? El tribunal pues dictó hoy, en base a este 15 de septiembre, pues la sentencia de este tribunal en base a lo que hizo en la Financial Conduct Association. ¿Qué es? ¿Qué es este procedimiento, sus antecedentes? La verdad es que en base a este regulador y los contenidos que había de interés general, bajo ciertos condicionantes, se hizo un procedimiento acelerado, cuya función base era debatir unas cláusulas que luego veremos englosadas en tres puntos o tres grupos, que eran las cláusulas de enfermedad, es decir, las disease clause. Un poco os familiarizo con el nombre inglés, aunque parezca un poco de snob, pero quieras o no, es como se conoce a nivel internacional. Y cuando habláis de disease clause, todo el mundo está pensando ya en esto, ¿no? Eran estas cláusulas de disease o enfermedad, unas cláusulas híbridas que componían tanto el componente del concepto de enfermedad como lo que se tiene que entender y qué requisitos tenía que tener la aplicabilidad de la cláusula de denegación de acceso en base pues, a una autoridad pública. Esta sentencia sí que es verdad de que al margen que no era de manera individualizada sí que genera buenas noticias. Allí la FCA es muy respetada y no es que sea un árbitro, una institución arbitral, porque no lo es, pero sí que como regulador tiene influencia y la gente pues bueno, pues suele seguir sus recomendaciones, hay que seguirlas, pero aparte tiene una influencia tanto legal como legítima para influenciar en la contratación y la redacción de las pólizas, ¿no? Tenéis que pensar que básicamente los argumentos que utilizaron las aseguradoras, luego lo veremos, era un caso muy conocido también, el tema de un siniestro que hubo en Estados Unidos del huracán Katrina, y eso, lo tal como se interpretó la cobertura de esa póliza, luego lo veremos, ¿eh? Es lo que un poco el argumento básicamente de ellos que estaban pensando, pues argumentando en contra de la FCA. Como os comento, el procedimiento empezó, pues, bueno, el famoso test case empezó el 9 de junio de 2020 y durante los primeros 15 días durante los primeros 15 días del mes de julio es cuando se sustanció el proceso. Como os he comentado, fue un procedimiento acelerado, el cual era permisivo porque tenía que tener unas ciertas características de interés general y este lo tenía, y sobre todo porque era un tema que afectaba a la regulación del mercado financiero de seguros en base al tema del fair play. Tenía un carácter general y de ahí el establecimiento de este procedimiento específico. ¿Quién participó en este procedimiento? Pues bueno, participaron 8 aseguradores. Fijaos que estoy recalcando que quizás es un tema muy particular de allí, de que esto no fue un pleito, no fue un proceso contradictorio, no fue un contencioso, sino que acordaron ambas partes, la FCA incluso con 2 asociaciones de consumidores que representaban pues algunos intereses de intereses como asegurados que habían contratado con unas aseguradoras, acordaron participar en esto. De hecho, se acordaron seleccionar qué cláusulas se iban a debatir, qué hechos se iban a plantear en el proceso y qué redacciones de pólizas y qué elecciones y qué ejemplares se iban a poner en este debate, ¿no? Tenéis que pensar que además de esto, de lo que se escogió de estas 21 pólizas, es verdad de que la influencia, acordaos del principio, que vinculaba a las 8 aseguradoras, pero tiene una influencia radical en el resto del mercado, podía afectar, fijarse, a 700 tipos de pólizas, a 60 aseguradoras adicionales y a 370.000 asegurados. En base a esos tres conceptos es por lo que se definió el interés general y por eso se inició de esta parte. Es fundamental recalcar, y aquí la fase probatoria no se utilizó en dictámenes periciales pues, para justificar e interpretar el contenido de la cláusula. Cuando digo periciales no es que se utilicen peritos, sino que era la prueba pericial de expertos para debatir el contenido de esas pólizas, sino que, como os he comentado, era fundamental de que previamente hubo un agreement, un acuerdo entre las partes que iban a debatir de qué es lo que se iba a poner en tela de debate y, sobre todo, qué cosas eran las
que generaban dudas y cómo se tenían que interpretar. Insisto, fijarse que el principal efecto de la sentencia es, aparte de estas 8 de efecto vinculante, como guía interpretativa para el resto, ¿no? Fijarse también, como insisto y recalco, de que eran unos hechos acordados en unas circunstancias concretas y unos modelos de cláusulas. Eso es muy importante porque un poco es lo que diferencia el proceso contencioso como de, no es que esto fuese un tema de arbitraje, porque era un tribunal, pero las partes acordaron qué es lo que se iba a debatir y frente a quién se iba a solventar delante de un tribunal. También tenéis que saber, como os he comentado, de que es verdad que hubo la sentencia el 15 de septiembre, pero ya en el día 2 ya les han dado pues, como unos certificados, que es como una autorización en base a derecho inglés para que se pueda apelar a aquellas personas que consideren que esta sentencia pues, tiene fruto de recurso o de disconformidad, que realmente como toda sentencia pues hay esa vía de disconformidad y de recurrir, ¿no? De hecho, estas son las personas que veis aquí, tanto la FCA como algunas de las aseguradas involucradas que ya estaban pensando pues, en esa apelación. Perdón. Desde el procedimiento tenéis aquí un enlace. Es verdad que está todo en inglés por aquellas personas que tengan pues bueno, cierta curiosidad o de que les motive mucho más allá el tema. Aquí tenéis el enlace en la que podéis encontrar todos los documentos que fueron debatidos, ¿no? Es curioso que además dentro de esta transparencia inglesa y publicidad el juicio se pudo seguir a través de Skype, incluso las personas que estaban conectadas pues lo pudieron ver en directo, ¿no? Como aquel que dice. Bueno, como el que dice, ¿no? Eso sería. Luego también un poco hace referencia a lo que os he comentado antes, ¿no? Que aparte, como parte, digamos, demandante aparte de la FCA, hubieron 2 grupos, no sé si consumidores en base a derecho inglés o grupos de presión que representaban contra los intereses de la redacción de Hiscox y del tema de una cláusula, perdona, de Hiscox y de otra aseguradora que era Action. Se les autorizó a intervenir como consumidores. Bien, eso es un poco, ahora vamos a tocar aparte hemos visto los antecedentes, el procedimiento general, las notas fundamentales de la sentencia, es un poco lo que os he comentado antes, de que antes de entrar en el tribunal las partes hicieron un agreement of understanding, digamos como un memorándum, un acuerdo de qué es lo que íbamos a debatir, ¿no? ¿Y qué es lo que presentaron? Porque sobre esto se ciñó la sentencia. Bueno, la FCA consideraba que existía incertidumbre para el cumplimiento de los objetivos y sobre todo su carácter regulatorio como órgano, digamos, administrativo, pues que lo que busca es que el sistema financiero pues, funcione de manera adecuada y no existan problemas de este tipo, ¿no? ¿Pero en base a qué? ¿Por qué quería hacer esto la FCA? Bueno, pues que la FCA, pues como un organismo dependiente del derecho público y un regulador que es, pues tiene una funcionalidad. ¿Y cuál es esta? Pues que los mercados funcionen, que estén regulados, de que funcionen adecuadamente, de que se cumplan sus objetivos operativos, es decir, los fines para los cuales se constituyó y sobre todo ese carácter de protección de los consumidores para garantizar de que las relaciones contractuales cumplen los fines para los cuales los consumidores contrataron esas pólizas, ¿no? Y otra parte del acuerdo, de acuerdo siempre hay 2 partes, ¿no? ¿Qué es lo que acordaron las aseguradoras y que vieron que realmente había un tema de debate? Pues bueno, básicamente reconocieron que sus pólizas podían ser interpretadas, de que si bien había cobertura se pudiese interpretar de que no quedan cubiertos los hechos allí definidos, era el problema de la cobertura y los hechos en debate, y sobre todo aquí fue el tema más que jurídicamente utilizaron es ese nexo de causalidad que os he dicho al principio, que en el caso de que no se pruebe, argumentaría para no ejecutar la cobertura. Es decir, los hechos ocurridos si guardan relación suficiente y la causa adecuada para que se hubiesen producido las pérdidas. Es lo que famoso problema de la causalidad. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué pasa con el tema de la interrupción de negocio dentro a nivel de este clausulado? Aquí pensad de que algunas veces se han hecho consultas, en nuestro caso si había cobertura o no, o incluso se han notificado siniestros a los mediadores que han tenido que tramitar siniestros, reclamaciones o creencias de que hay cobertura. Aquí en este caso no había ninguna duda de que el COVID solo la pérdida de beneficios está ligada únicamente cuando hay un daño directo.
Sí que es verdad que dentro de las pólizas que habían en el caso inglés, había unas extensiones de cobertura que iban más allá del daño físico. Y esta es la cobertura, esto fueron el tipo de cláusulas que luego veremos, las 4 cláusulas de que se estaban debatiendo, de que cubrían PB sin estar ligada a un daño material directo, cuando realmente la mayoría, bueno, la mayoría no, siempre es así, de que la PB tiene que estar ligada a ese daño material. Pero sí que es verdad también de que habían estas cláusulas adicionales, las famosas cláusulas de tendencias que luego hablaremos, que eran como, bueno, luego lo hablaremos, pero que eran unas cláusulas de que realmente podían invalidar la expectativa de la reparación del daño por parte de los clientes. Y eso fue un objeto de debate pues, muy importante en todo lo que es el proceso. Pero claro, ¿qué procesos? ¿Qué circunstancias? ¿Qué circunstancias eran los que dieron lugar a esto? Bueno, aquí básicamente ya lo tendréis cuando os lo pasen, eran ciertos hechos o ciertas actuaciones que pasaron durante el 2020, desde marzo hasta septiembre, y básicamente eran actuaciones del gobierno británico, del gobierno inglés, del gobierno británico. ¿Cuáles eran? Pues bueno, aquí les tenéis las fechas en cuanto al anuncio el día 3 de marzo de los planes del COVID, el que cuando dentro del Reino Unido se declara que esto es una enfermedad, después tenemos la Organización Mundial de la Salud que efectivamente el 11 de marzo la confirma y luego a partir de aquí, 16, 20 y 23 de marzo, se adoptan unas medidas regulatorias que dependiendo del objeto de protección, el gobierno recomendaba cerrar, recomendaba no compadecer y en otros casos o bien no decía nada de esos negocios afectados o bien sí que tenía un régimen mandatorio, imponía el cierre de ese negocio. Dependiendo de si era una orden del gobierno británico o era una recomendación, es lo que después el tribunal interpretaría unos de los supuestos, como es el caso de la cláusula de impedimento de acceso, que podría interpretarse si había cobertura o no había cobertura. Fijaos que aquí recalco de que estas actuaciones gubernamentales no actuaron, no afectaron a todos los negocios por igual, sino que dependían de esa regulación y de esa ordenación, dependiendo si era una orden o una recomendación. En base a esta categoría, si era orden o recomendación, el acuerdo entre los aseguradores y la FCA llegó a categorizar diferentes grupos de negocio que se podían ver más o menos afectados por la interpretación judicial. Vale, luego tenéis dentro cuando estamos diciendo de este acuerdo, también se pactó qué pólizas eran las afectadas y qué cláusulas son las que se iban a debatir. Aquí, como veréis, tenemos 4 casos. El tema de lo que hemos dicho, el contenido de la cláusula de que se entiende de notificación por una enfermedad, de lo que es enfermedad y su notificación, cómo jugaba la interpretación de la cláusula de prohibición de acceso y qué redacción se la daba a las cláusulas famosas de la redacción híbrida, que no dejaba de ser una composición de impedimento de acceso juntamente con lo que se entiende por enfermedad. ¿Qué se concluyó el tribunal en base a estos 3 puntos? Bueno, la verdad es que dentro de la cláusula de enfermedad, el disease, aquí hicieron una interpretación extensiva muy grande. Fijarse de que dentro de la redacción de las cláusulas aseguradoras había como varios requisitos. Tenía que haber una interrupción, seguido derivado de y como resultado de una enfermedad, el objeto de la cobertura, que aparezca una enfermedad notificable, que sea derivada de una enfermedad humana infecciosa, fijaos que todas estas cosas las cumple el COVID. Y que eso sí, había una cláusula que nosotros en base a nuestra interpretación, digamos, del Estado, de derecho español, podríamos considerar de que era limitativa. Es cierto que estas cláusulas limitaban la ocurrencia del hecho de cobertura, es decir, del COVID, la enfermedad, a un rango de millas, dependiendo de grupos de pólizas, la limitaban a 25 a 1 milla. Y sobre todo, lo limitaba siempre al concepto de vecindad. Pensad que esto, como veremos ahora, es lo que más se debatió. El tema de la limitación, digamos, la limitación del hecho, de la ocurrencia de la enfermedad y el rango que se le daba a la ocurrencia del mismo hecho. Bueno, contra esta argumentación por parte de las aseguradoras, ¿qué dijo la FCA? Pues bueno, considero que era incorrecto. ¿Y en base a qué estaba esa incorrección? Bueno, el tribunal dio el acuerdo a la FCA en la que, si bien la enfermedad tenía que ser notificable, esa era la causa inmediata. Y que el mero hecho de que la aseguradora dijese que se tenía que circunscribir a ese radio de acción
la causa era común, no solo el radio, sino en todo el territorio. Y eso no se podía dividir. Y que por lo tanto ellos consideraban de que aunque la enfermedad no estuviese circunscrita a ese rango que dejaban, eso no era una interpretación para que no se diese objeto a la cobertura. Era una causa separada, eran situaciones diferenciadas, cada caso era uno, pero en conjunto era una causa única y por lo tanto sí que ellos entendían que se tenía que dar cobertura. ¿Y qué factores llegaron a considerar esta derogación de esta limitación del rango de la disease clause? Básicamente es el tema de la aparición de la enfermedad. El tribunal consideró que una vez aparecida no era objeto de discusión de ese radio. El objeto cubierto era la propia operación. Además, la combinación de la aparición de la enfermedad con el perjuicio causado de la interrupción de negocio. Y sobre todo, que la causa próxima era justa esa correlación que había entre la aparición de la enfermedad y la pérdida. Fijaos que es muy importante, y eso en casos de transporte lo veréis en la ITCA, no me salgo del tema. Pero sí que es verdad que en derecho inglés el tema de la causa próxima es lo que al fin y al cabo pues delimita que haya cobertura o no en el tema del seguro. Y efectivamente, otro de los puntos fue de que ellos consideraron que a pesar que había una definición del radio, fijarse, ellos entendían que como no era una cláusula que lo decía de una manera clara y inequívoca, que el hecho debía ocurrir únicamente dentro de ese radio, le daban sensación de cobertura. ¿Qué significa esto? Que dentro los casos del área fijada de la póliza no son independientes de los ocurridos fuera. Como os he comentado, guardan una correlación, pero que sobre todo la causa que tenían era de que esa delimitación de la póliza a ese radio no estaba redactado a criterio del tribunal de manera clara e inequívoca que lo excluyese. Pensamos que esta es la interpretación del disease clause. Luego veremos con el tema de la cláusula de acceso, ahí lo interpretaron de una manera mucho más limitada. ¿Vale? Fijarse que al principio, dentro de las cláusulas y las agrupaciones de las cláusulas aseguradoras, había el concepto de vecindad. ¿Qué es lo que viene aquí a hacer el tribunal? En base a esa protección de cara al consumidor de lo que se entendía por enfermedad, llegaron a considerar de una manera genérica que el concepto de vecindad no era la situación inmediata, digamos, de los terrenos colindantes y circundantes a donde apareció el COVID, sino que ellos consideraban que la vecindad era todo lo que era la jurisdicción de Inglaterra y Gales. Sí que es verdad también de que con el tema de prevención de acceso, este concepto de vecindad se hizo mucho más restrictivo porque interpretaban que sí que estaba mejor definido a las circunstancias definidas de una manera pues, muy cercana a la ocurrencia del riesgo. Quizás matizar aquí en el que algunas pólizas de QBE, dos modelos que había, quedarse eso, QBE, dos modelos, sí que es verdad que parece ser que a su criterio sí que estaba mucho más definido y que en estos casos concretos y en estas redacciones contractuales de las pólizas sí que se puede llegar a interpretar de que el radio de definición de ocurrencia de la enfermedad era correcto porque había sido aceptado expresamente por la asegurada pues con la firma y que la redacción tenía una manera pues muy clara. ¿No? Fijarse que aquí, claro, lo que buscó el tribunal es la protección del consumidor. Ante una cláusula no clara, buscó una protección, digamos, de una gran cantidad de consumidores, no solo dentro de la colindancia, sino en el territorio que ellos estaban considerando. El famoso límite del radio de 1 o 25 millas. Vale. Entramos en provisión de acceso. Aquí un poco fueron varias aseguradoras las que se agruparon en las tenéis aquí puestas, AR, Eclesiástica, Hisco, KMS Amlin, RCA y Zurich, en el que la redacción proporcionaba, sí que proporcionaba una redacción más entendible. ¿Y qué es lo que delimitaba? Pues bueno, ¿qué condicionantes tenía que tener esta cobertura? Pues, pues una prevención, una denegación, debido a acciones o consejos, restricciones impuestas por orden del gobierno, ya sea autor local, policía o otro organismo, y debido a una emergencia que pudiese poner en peligro la vida humana. Como os he comentado, el grupo de estas cláusulas de la prohibición de acceso fueron interpretados de una manera más restrictiva. ¿Y cuáles fueron esa interpretación y condicionante? ¿Cuáles son esos factores claves? Pues fueron varios. Primero, la ubicación y naturaleza de la emergencia y la acción de la autoridad competente. Es decir, en este caso ellos entendían que el peligro, disturbio o emergencia sí que estaba más claro redactado en cuanto a ese radio prefijado y que efectivamente se podía interpretar
de que en este supuesto pues, la cobertura local era limitada y que era necesario probar de que la ocurrencia de la enfermedad estaba localizada. Otro punto era el tema de la naturaleza de esas acciones. Fijarse al principio, cuando hemos dicho en esa sucesión de fechas y varios actos gubernamentales, unos fueron consejos y otros fueron mandatos. El tribunal diferenció que en la medida de que esos reglamentos ingleses u órdenes tenían el carácter de consejo, no quedaba suficientemente demostrado el contenido de que eso tuviese el carácter de prohibición. Ahora bien, dependiendo de los reglamentos que emitieron en diferentes fechas, cuando ese mandato del gobierno no tenía el matiz de orden, perdón, el matiz de recomendación y sí de orden, sí que pudiesen dar lugar a interpretar que la cláusula de prohibición de acceso era correcta. Aquí tenéis varios reglamentos que se hicieron, el día 16, el 20 y el 23, varias fechas en las que consideraron que no eran suficientes porque eran recomendaciones, pero en cambio sí aquellos asegurados que tuvieron que cerrar el negocio derivados de estas órdenes del 21 y el 26 sí que se podían considerar como suficientemente probado de que había una prohibición o mandato. También se debatió el contenido de cuál era el efecto requerido por la autoridad, es decir, había el debate de que si era realmente un impedimento de acceso implicaba el no poder acceder y por lo tanto el negocio podía seguir en marcha o realmente tenía que tener el carácter de impedimento de uso. Es decir, de que en aquellas redacciones que eran de acceso el negocio podía seguir y aquellas que realmente era el tema de, al revés, perdona, el tiempo de acceso no se podía seguir y las del uso se requirió de que tenía que haber sido cerradas en base a esa redacción y si no lo estaban pues no habría cobertura. ¿Qué es lo que el efecto requerido? Pues el tribunal consideró que la interrupción no requería un cese completo. Es decir, cuando digo interrupción, prohibición de acceso, interrupción de negocio, que puede ser total o parcial. Pues bueno, el tribunal consideró que con esa parcialidad daba suficiente caso para aplicar esta cláusula, ¿no? Sí que hubo una excepción de una intervención como el caso de Amelin, de que ahí sí que consideraron de que requería el tema de la cesión. Fijarse un poco el tribunal cómo hace una recomendación en base a la casuística. Luego al final veremos que todo esto depende de la interpretación que se le da a cada contrato y sobre todo de la forma de la redacción. Y de ahí eso la importancia que tenemos los corredores en ayudar a esa redacción. Que quizás a veces los asegurados no lo valoran, pero en un caso de conflicto como el que estamos viviendo ahora mismo, pues el que tengas una redacción u otra, pues puede ser interpretado de una manera u otra, más o menos restrictiva. El tema de las cláusulas híbridas. Las cláusulas híbridas llevaban unos condicionantes, era el tercer caso, acordarse. Llevaba unos requisitos. Entonces, para estos requisitos, para que fuera aplicado, pues implicaban una interrupción de negocio, que hubiese una imposibilidad de utilizar las instalaciones, que hubiese una autoridad y que apareciese una enfermedad. Fíjense que comparten ambos requisitos. Esta cláusula fue una combinación de la redacción de la disease clause, la cláusula de enfermedad, como he comentado, y las de prohibición de acceso. Y aquí el tribunal, pues bueno, lo que vino a decir que era un enfoque muy parecido a las cláusulas de enfermedad y la interpretación que hizo fue de una manera, pues bueno, extensiva, más relajada y de que bueno, pues que se podían ser aplicables. En aquellas cláusulas que hacían referencia al tema de prohibición de acceso dentro de ese vidaje, volvemos a lo mismo. En el caso de la prohibición de acceso requería más requisitos y tenía que estar redactado de una manera clara e inequívoca, si no, no daría, entendían que no tendría que ser cubierto. Vamos un poco justos, voy a intentar acelerar. La verdad es que es una materia muy interesante y muy densa. Luego había otro tema de las trend clauses, las cláusulas de tendencia. ¿Qué implicaba esta cláusula de tendencia? Esto fue mucho debate. Básicamente es como un resumen en el que si analizando el riesgo tenemos el caso de que era el COVID el que causó la pérdida de beneficios en base a estos supuestos analizados, lo que las aseguradoras entendieron es que en la medida en la que el gobierno colaboró a estipular unas acciones que prevenían o reducían los efectos del COVID, las aseguradoras, en base a estas tres cláusulas que interpretaban, era que integraban esas prevenciones del gobierno en el contenido de la cláusula. Y por lo tanto, todo lo que hizo el gobierno venía a disminuir la indemnización que hubiese recibido en el caso de que el gobierno no hubiese intervenido. ¿Qué es lo que provocaba? Pues que con esa interpretación se podía llegar hasta analizar que como estaban metidos dentro del análisis contractual, todas aquellas acciones del gobierno venían a reducir la pérdida y el problema te llevaba pues, a que igual te quedabas sin indemnización. Porque te estaban diciendo que si la tendencia era reducirlo y ese era el objetivo, pues puede llegar un momento que al final eso subiese una simulación.
se hubiese conseguido pues, que no hubiese habido indemnización y por lo tanto no hubiese habido riesgo indemnizatorio. Un ejemplo, imaginaos, a modo de ejemplo, con la redacción de la enfermedad se podía argumentar que con la aparición local de la enfermedad únicamente y sumado a los otros efectos de la pandemia, y eso que he comentado, y las medidas gubernamentales, podían llegar a reducir hasta ese peligro asegurado. Es lo que llaman el tema del contrafactual. Es decir, es una interpretación extensiva de un supuesto que no ocurrió, pero te lo asimilan dentro del riesgo a valorar y como todo eso venía a restar, pues llega un momento a justificar que como las medidas del gobierno reducían el impacto del COVID, pues de que en el fondo pues que no tenías perjuicio. Claro, eso aquí el tema, el tribunal no lo vio así. ¿Y de dónde viene este contrafactual o esta interpretación? Todo esto viene del tema de lo que son las cláusulas de causalidad. Y él interpretó de que en verdad el argumento que utilizaban, que luego veremos de manera rápida, lo tenéis en los apuntes, entonces, se vino a interpretar que todo lo que en un tribunal, en otro caso aparte, interpretó lo que pasó con el Orient Express por el tema este del contrafactual y las causas de la relación de causalidad, venía similar aquí, pues que había muchos supuestos de que no tocaban llegar a esa indemnización. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y por qué utilizaron esto cuando hablamos del Orient Express? El Orient Express fue siempre un caso muy diferente, que nada tenía que ver con estas cláusulas de PB de cobertura del COVID, sino que fue un tema de daños materiales. Y la verdad es que pasó dentro del tema de New Orleans, de Nueva Orleans, y hubo, pues bueno, hubo unos huracanes y en este hotel pues fue derribado por el tema de estas causas climatológicas. Es cierto que en este caso no hubo debate en cuanto a la cobertura de daños materiales, pero sí que hubo el tema de en cuanto a pérdida de beneficios. Pensad que esto llegó a los tribunales porque se acordó primero someterlo a un tribunal arbitral. No hubo conformidad por parte del asegurado con esa laudo arbitral y al final fue a un juzgado. ¿Y qué se debatió? Pues nada, pues que se llegó a interpretar de que el objeto de la cobertura no era el cubrir los hechos del huracán, sino que era cubrir los daños materiales directos. O sea, la cobertura del daño era lo que era el objeto del contrato, no el huracán. El huracán estaba cubierto, pero no te centrabas en los efectos del huracán, sino en los daños materiales que sufría el hotel. ¿Qué es lo que pasaba? Que dijeron, bueno, los daños materiales sí que te los puedo cubrir, pero como el daño ha sido tan grande, si el hotel no se hubiese visto afectado por los daños, por el siniestro que hubo, los daños materiales, esa pérdida de beneficio igualmente la hubiese tenido, porque todo el entorno quedó afectado y por lo tanto hubiese tenido una pérdida de beneficio igual. ¿Qué es lo que argumentaban? De que como no había esa relación de causalidad directa con el huracán, sino que solo eran los daños y que el huracán causó un daño global y esa pérdida lo hubiese tenido igual, no había esa relación. ¿Qué es lo que llevábamos aquí? ¿Qué es lo que luego el tribunal inglés, cuando le dijeron que opinase, que no era el objeto del debate, pero bueno, en esa entente cordial entre la FCA y los actores, pues bueno, allí se debatió pues de que el tribunal inglés llegó a considerar como una recomendación que si eso hubiese sido sometido a ellos, ellos no lo hubiesen definido de esa manera. Primero porque no era el objeto del debate y luego porque se generaba una sensación de absurdo. Es decir, que contra más daño causaba el peligro, menos cobertura tenías, porque el argumento era, como el daño es tan grande y tú igualmente hubieses sufrido esa pérdida de beneficios, no derivado de tus daños, sino de los daños colindantes, no guarda esa relación de causalidad. No es suficiente para demostrar que esa pérdida de beneficios que tú quieres cubrir, pues la hubiese sufrido. Eso resultó un absurdo y el tribunal dijo que si a mí me hubieses consultado esto, yo no hubiese opinado de la misma manera. Eso da lugar a fijaros también lo que son las sentencias judiciales que muchas veces pues, son contradictorias, ¿no? Ya por último caso, vamos a entrar de una manera muy rápida, que vamos justos. Las pruebas, digamos, qué pruebas se utilizaron o qué pruebas entendía el tribunal que tenían que ser utilizadas. Y sí que es cierto que el tribunal no entró a valorar esos hechos, porque dejaba abierto a que después las aseguradoras y los asegurados pues debatiesen sobre ellos. Pero lo importante de la sentencia en cuanto a la prueba de existencia del COVID era de que fijó unas conclusiones positivas. Y un poco vuelvo al principio, en base a eso del derecho inglés y del pacto. Bueno, que dentro del debate las aseguradoras reconocieron y aceptaron
de que habían pruebas que podían ser consideradas como suficientes, que se podían utilizar, pruebas específicas, datos de defunción, normativa de la National Health Association, las defunciones que habían y casos notificados, que en un principio podían ser suficientes probatorias para probar que efectivamente el objeto cubierto, el COVID, sí que había pasado. Analizaron también el tema de las distribuciones, de la medida en la que esa contabilidad llevada de los casos podría servir también como prueba para justificar que el COVID sí que existió. Y también eso es un caso muy importante, el punto C. Es decir, que ellos llegaron al acuerdo de que en base a esa voluntad de pacto, que tampoco iban a requerir, o sería necesario requerir una prueba de precisión absoluta de que realmente el COVID o esos hechos allí sucedieron, ¿no? Y que eso podría llegar entonces a entender de que no se hubiese pagado pues ninguna de las indemnizaciones. ¿Qué es lo que nos pasa en este caso? Bueno, sí que se llegaron a determinar unas cuestiones de hecho. El tribunal esperaba que con estas recomendaciones respecto a medios de prueba para que los asegurados pudiesen probar que los hechos ocurrieron, tenía la sensación de que fijados estos acuerdos de preexistencia con las aseguradoras, en casos posteriores, de manera individualizada y cuando asegurado y asegurador llegasen a negociar las condiciones, pudiesen ser relevantes para este caso, ¿no? Se pudiesen debatir. ¿Y cuáles son los efectos de la sentencia? Pues bueno, básicamente, como os he comentado, tiene efectos positivos cuando la cláusula alegada en debate es la del disease, enfermedad, o es híbrida porque contiene el caso del disease. Para aquellas cosas, para aquellos supuestos en los que la cláusula de prohibición de acceso es la que estaba en debate, pues para dar cobertura ahí se tenía que ser mucho, el tribunal era más estricto y alegaba de que no se podía ser tan generoso en la interpretación y que tenían que ser unas pruebas muy circunstanciales, muy definidas, que pudiesen ser alegables de manera directa y sobre todo distinguir lo que os he comentado de la recomendación, de si es una recomendación del gobierno o es una orden del gobierno, porque en base a eso podría tener cobertura o no tener cobertura. Pues bueno, creo que hemos dado justo y antes de entrar en el debate sí que quería yo comentar un poco cuál era mi opinión personal de ese supuesto de hecho. O sea, yo creo que va a tener un hecho muy fundamental en las negociaciones, como he comentado al principio, de los contratos de seguro y reaseguro. Es cierto que aquí la protección es diferente, recordar el artículo 3 de las condiciones limitativas, pero que la puesta en marcha de este procedimiento no hubiese sido, insisto, en mi opinión, como el caso inglés, sobre todo por el agreement of understanding, es decir, por el acuerdo entre las partes litigantes de intentar solventar y sobre todo centrar qué es lo que la sentencia iba a debatir. Para mí, en base a derecho inglés, el pacto siempre lo han tenido y la negociación, y quizás nuestro derecho en este caso es más contencioso y ahí hubiese puesto en debate pues, una situación de más enfrentamiento entre quienes iniciasen la demanda, como podía ser la DGS y las aseguradoras. Y por mi parte, pues creo que hemos conseguido de una manera justa llegar al tiempo. Muy bien, muy bien. Muy bien, Josep, muchas gracias. Gracias a los asistentes. A Vamos a vosotros. empezar con las preguntas. Josep, y tendríamos, cierra si puedes, por favor, la presentación. ¿Perdón? Cierra la presentación. Es que así puedes ver Vale, la parte de preguntas y respuestas. vale, Es que ya hay alguna está. que es un poco larga y será mejor si la lees. Preguntas y respuestas, veo 3. Francis Xavier. Venga, aquí. ¿Qué? ¿Empieza con francés? Sí, empieza por Jordi. la primera. A ver, efectivamente, fíjate, francés, de que el objeto del debate era ese acuerdo inicial. Entonces, aquí lo fundamental es de que esa sentencia sí que vinculaba a las 8 aseguradoras que de una manera voluntaria se quisiesen someter al test case. Al resto es una orientación y esa es la función que buscaba la FCA, servir como, digamos, un manual interpretativo o una guía para influenciar a las aseguradoras de cómo tenían que interpretar la cobertura de ese siniestro de cada uno, para cada uno de los asegurados. Fíjate que en toda la exposición hemos comentado esa situación, que era esa guía, esa orientación que vinculaba a estas 8, porque las vinculaba porque de manera voluntaria, como he comentado, se quisiesen someter al test case y a esa, si tú aceptas entrar a ello, pues te iba a afectar. De hecho, también dentro de la parte pues, del orden de derecho, pues te
dada la opción de apelación. Y ahora ha habido apelación, el famoso 2 de octubre, pues si quisiesen, pues se apeló al Supremo y estamos a la espera de realmente eso, que es lo que falla. Independientemente del fallo, habrá movimiento, porque las aseguradoras lo que quieren es no entrar en ese debate y quieren pues intentar que las cosas funcionen. Carlos Galcerán, pero la sentencia condenaba a esas 8 aseguradoras a indemnizar. No, Carlos, esta sentencia no tenía la finalidad de resolver ese caso con cada uno de los casos siniestros y pólizas que eran amparados. Lo que sí que, digamos, más que condenar, lo podemos llamar condena o no, lo que sí que era, les imponía a esas 8 aseguradoras que se habían prestado a ese sometimiento a aceptar la interpretación que a esas cláusulas en concreto, porque pensemos de que el objeto del debate eran esas cláusulas que cubrían la PV del COVID no ligadas a un daño material, que eran estas cláusulas en concreto agrupadas, esta tipología, que sí que daban cobertura. Y que la defensa por parte de las aseguradoras era, más que debatir la cláusula que entendían de que sí que daba cobertura, era discutir esa relación de causalidad y poner en tela de juicio la interpretación que en cada una de las cláusulas se estaba debatiendo. Pero insisto, no está resolviendo, no es como nuestro caso de que sometes a un tribunal la interpretación de un contrato y de una cláusula y la resolución de la calidad y la cuantía de esa indemnización. Esto era una sentencia que interpretaba, que mandaba o condenaba, si lo queremos decir así, a cómo se tenían que interpretar estas 4 cláusulas. La de enfermedad, la de acceso, las híbridas y esta famosa trend clause que te podía llegar a esa interpretación que ellos consideraban, pues que incorporaban un poco lo que decíamos, esas medidas reparatorias dentro de la indemnización del siniestro y por lo tanto su reducción, que te podía llegar al absurdo que al final cabo pues no te pagasen nada. ¿Ve el señor Josep viabilidad de cobertura por parte del consorcio? En estos momentos no, sinceramente. Porque además, fijarse que aquí, en caso que alguien promoviese algo, se tendría que ir por el artículo 3. Y yo creo, o sea, teníamos que ir a juicio. Lo que pasa es que, como he comentado antes, mi opinión, creo que si era un juicio más contencioso, no había este agreement o de pactar previamente sobre qué íbamos a debatir. Y la verdad es que como es un tema de una pandemia y me remito al origen de la presentación, que no deja de ser un cisne negro, un hecho incierto, no controlable, pues yo no sé en este momento, a pesar que el consorcio sí que tiene su propia vía recaudatoria a través de las primas que cobra, no lo veo yo muy proclive a extender esto. Fíjase también, aunque me aparte de ello, que seréis conocedores pues de la famosa TCA, no tiene nada que ver esto, la temporada ciclónica típica, de que eso no te da cobertura inmediata del consorcio, se tiene que declarar. Pues creo que han habido una resolución del consorcio desde 2019 y 2020 en la cual reconocía ahora que sí que la TCA pues sí que era indemnizable. La reconozco por en base al sistema meteorológico y todas estas pruebas, ¿no? Cuando en ese supuesto previamente se había indemnizado por la aseguradora en base al contrato y no al consorcio, y ahora te dicen que es consorcio. ¿Cómo va a afectar esto a la siniestralidad? Si es un caso tan típico como es la TCA, que está regulada, aunque está condicionada a que el consorcio declare en esas zonas, en esos municipios, que es un siniestro catastrófico, pues imaginaos aquí el consorcio, no lo veo yo muy por la labor. A pesar que, insisto, que más que el consorcio tendría que ser utilizada en la vía del tribunal. ¿Podría algún estamento público en España actuar como la FCA? Sí, podría actuar la DGS. De árbitro, no tiene funciones arbitrales. Tendría que buscarse una institución arbitral y plantear el caso, pero realmente yo no sé hasta qué punto un caso tan conflictivo las partes quisiesen renunciar a la jurisdicción, porque pensar que cuando uno coge la vía arbitral es excluyente de la jurisdicción, a excepción, como es el caso que hemos visto del caso de Caterina, que se llevase a la jurisdicción en base al Convenio Internacional de Nueva York de Ejecución de Arbitrajes, en la cual, pues en base a unos supuestos tasados, pues por ejemplo, de vicio de los árbitros, de no seguir la ley del foro, unos supuestos muy tasados, te llegase a impugnar mediante un tribunal la resolución arbitral. Un arbitraje pues tiene mucho sentido en comercio internacional y en casos concretos, pero un caso tan grande no lo veo claro.
Carlos, ¿y vincula las aseguradoras en España? No, porque es un tribunal inglés, es un derecho inglés y eso no van a aplicar. Además hay muchos problemas de encaje de derecho, porque fijarse, sobre todo para mí lo fundamental es este del agreement, que estás acordando sobre qué vas a discutir, ¿no? No lo veo el encaje. Vanessa Catalán. Entonces, en el Reino Unido tampoco se indemnizaron en la APB por el COVID. No, en el sentido, ¿qué aspecto? De que ahí también la APB está ligada al tema de los daños materiales, pero sí que había unas cláusulas que, tal como estaban redactadas, no exigían un daño material directo, como son estas tres. O sea, cuando te condicionabas la extensión de la enfermedad, cuando te condicionaban la cláusula de impedimento de acceso, en base a esas condiciones, esas daban coberturas, o las compañías así lo redactaron. Lo que pasa que, como la pandemia era tan grande y el montante indemnizatorio podía ser pues, de manera sustancial, más que discutir la cláusula, lo que te estaban era discutiendo esa relación de causalidad en base a la redacción que tenían esas cláusulas. Acuérdate por el tema de las 25 millas y la milla, que te decían, no, no, siempre que la pandemia o el supuesto ese ocurra en las 25 millas. Ya, pero que en este caso fue más de las 25 millas. ¿Y qué te alegaban? Pues que como esto fue más allá de las 25 millas, no hay relación causal y por lo tanto no es indemnizable. Eso era esos 4 puntos de que la FCA pues estaba planteando en los tribunales. Perdón, entonces la DGS podría pronunciarse consultivamente como la FCA si un grupo de presión de asegurados o colectivo importante la promoviera. Bueno, yo insisto que aquí en España sería cuestión del artículo 3. Entonces, si hubiese un grupo de presión, si hubiese, pues como os invito a su redacción, perdona, a su lectura, la redacción ya está hecha. Si alguien considerase que no por el derecho inglés, sino que por el derecho español, artículo 3 del L contrato de seguro, se considerase que la redacción de esas cláusulas era de carácter limitativo, por ejemplo, las 25 millas o la trim clause, esta de que las compañías querían meter dentro del riesgo la reducción, o sea, el montante reductivo que podía haber colaborado en las medidas del gobierno, sí, podía ser un caso de que se pudiese llegar. Pero pensad una cosa, de que como os he comentado antes, todo este proceso se montó en los tribunales porque previamente llegaron a un acuerdo de qué es lo que iban a debatir. El artículo 3 aquí no te está planteando que se haya un acuerdo. Es de una manera, pues, de plan de enfrentamiento y contencioso, que es lo que comentaba. Y eso, pues, lo veo más de difícil planteamiento aquí en España. Muy bien. Josep, ha llegado una pregunta por el chat de No la Ingrid. veo, ¿no? ¿Es nueva? Sí, no, está en el otro chat, en el chat de la sala. Es Ingrid Carbona que nos pregunta si aquí se pagaría el lucro cesante por el COVID. No. Porque una de las cosas de que se debatió allí era de que allí no se pagaba el COVID, porque tenía que estar ligado a un daño material. Si no había daño material, no se paga el COVID. Lo que pasa es que el objeto del debate era en aquellos grupos de pólizas que se incorporaban estas cláusulas adicionales a la tradicional. Y esto fue lo que estaba allí en objeto del debate. Pero insisto, el tribunal no resuelve el caso. El tribunal lo que resuelve es a la diferente interpretación que había entre entre aseguradoras y la FCA, lo que buscaba era una sentencia que sirviese como guía iniciar los asegurados y los aseguradores esos siniestros al amparo de esa interpretación. E insisto, el día 2 de octubre se hizo en apelación, con lo que sobre este tema veremos cosas. Siguiendo la pregunta de la compañera, sí, por imposibilidad de acceso, pues depende. Fíjate de que una de las cosas de que el tribunal fue más restrictivo fue en esta cláusula. Fue más tutelador en el tema del concepto de cómo se definía y qué requisitos ponía la existencia de la enfermedad y de las cláusulas híbridas, porque estaba buscando esa protección. Pero en cuanto hablamos del tema de la imposibilidad de acceso y que ponía esas condiciones, por ejemplo, debatir qué es lo que entendemos por imposibilidad de acceso, el tribunal entendió que en aquellos actos del gobierno en los que era una mera recomendación, no tenía el carácter de mandato y que por lo tanto ellos interpretaban que esa cláusula
estaba bien limitada. Fijas también de que es un poco, como os he dicho, un tema interpretativo por parte del tribunal y que busca esa guía. Y al no resolver la cuestión del fondo y de manera individualizada y que lo deja después al acuerdo de las partes, pues puede ser que en el futuro haya unas más reclamaciones judiciales por parte de asegurado frente al asegurador resolviendo sobre ese caso, porque hemos dicho de que eso vinculaba interpretativamente a las 8 compañías que voluntariamente, recordar, en la Agreement of Understanding se quisiesen someter. A las otras, pues es un tema de recomendación. Es Muy un poco bien. abierto, ¿eh? O sea, yo creo que juegan ahí con 2 barajas, ¿eh? Como los ingleses dicen, ¿no? Que Inglaterra no tiene amigos, sino que tiene socios. Pues bueno, algo así. Muy bien. Tenemos una última pregunta. Es esta. Por último, ¿es viable una demanda contra la administración pública? Sí. De hecho, una de las cosas de que se prevén en el futuro es que se incrementen ese tipo de reclamaciones. Pero esto ya va más allá del seguro, ¿eh? Esto ya va un poco por las acciones por la prevención de la administración frente a los administrados. De hecho, creo que han habido ponencias que se han analizado y habrá más cosas que informen en los que al principio, cuando se declaró la pandemia, pues posiblemente igual la administración desconocía eso. Pero desde que pasó el COVID-19, fijaos que no es COVID-20, es COVID-19, la administración ya empezó a saber qué consecuencias habían y cómo se estaba jugando en otros países. Imaginaos, por ejemplo, en Francia han declarado el cierre este nocturno. Bueno, alguien podría decir, oiga, ¿y España por qué no lo aplicó antes si sabía usted que el vecino lo aplicó? Yo creo que esto va a dar mucho juego, ¿eh? Sí que es verdad de que va a depender mucho del inicio de demandas, que las demandas, cualquier acción jurídico-procesal, ya sabéis como todo en la vida, requiere 2 cosas, tiempo y dinero. Muy bien, Josep. Pues... Y contra la OMS, no es ningún disparate, pero lo veo muy difícil, porque además también se defenderán. Fijarse en ese supuesto, cómo se defendían las compañías, integrando la doctrina del Orient Express, en un caso que no tiene nada que ver con enfermedad, era un tema de catastróficos, lo intentaban extrapolar, un argumento de defensa, pues imagínate tú ir contra la OMS. Muy bien, pues lo dejaremos aquí. Hemos cumplido con la hora. Josep, muchas gracias a todos. Gracias por asistir al Gracias a todos, webinar. de Gracias, verdad. Josep, por este gran webinar. Recordad que tenéis la asesoría de Josep Calvo a disposición de los colegiados. Simplemente mandar un correo y damos respuesta o hacemos una Sí, videoconferencia y solucionamos las dudas que exacto, haga falta. como comenta Jordi, ya pues 2 segundos. Eso es un tema denso, que saldrán preguntas, que pueden salir casos a raíz de esto o a raíz de otros que tengáis. La asesoría técnica, como el resto, son vuestras, están a vuestro servicio y disposición, por supuesto. Y cualquier cosa que tengáis, cualquier duda, ningún problema. Tenéis mi mail, tenéis la dirección, o sea, estamos y estoy a vuestra disposición. Pues lo dejamos aquí y nos veremos en el próximo webinar. Un placer y gracias a todos por asistir. Gracias a Hasta la todos. próxima. Cuidarse mucho. Adiós. Adiós.